sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Para que soy duro de boca y no me asujeta ni un pelo. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Ustedes saben que en estos días se está hablando a nivel parlamentario del tema de la corrupción en el país. Hemos visto distintas posiciones de parte de los parlamentarios, pidiendo, como en el caso del senador Bordaberry, la formación de una comisión investigadora, en el caso de la senadora Daisy Tourné, diciendo que no es necesario tal aspecto. A su vez, a nivel de los grandes medios de comunicación, advertimos una enorme preocupación por parte de la prensa uruguaya respecto a cómo evoluciona la situación en Argentina. Y entonces, varios minutos de los informativos nacionales se dedican a profundizar en los episodios de investigación y de destape que se están produciendo tanto a nivel de Argentina como de Brasil. La pregunta es entonces, ¿será que en el Uruguay la situación es diferente? ¿Será que el discurso en su momento tan bochornoso del presidente Jorge Valle, refiriéndose a los argentinos, y que luego dio mérito a un hecho muy triste en la vida diplomática del país y sobre todo de la vida presidencial del doctor Valle, tener que pedir disculpas? ¿Será que los uruguayos vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el ojo propio? Yo pienso que sí, que efectivamente ese es el gran defecto que tiene el conglomerado social uruguayo. Yo creo que hay mucha hipocresía y creo que hay muchísima corrupción. Y creo que los niveles de corrupción del Uruguay están por encima de los niveles de corrupción de Brasil y de Argentina. Sobre todo a partir del gobierno del fraude amplio. A ver, cuando los gobiernos eran de los partidos tradicionales, el Frente Amplio tenía una postura ideológica y política diametralmente diferente a la que tiene hoy en día. Y ejercía una suerte de control, fiscalización, investigación, policía de los actos de corrupción que existieron de los partidos tradicionales. Durante la dictadura militar, lisa y llanamente, esa función no se podía realizar porque se pagaba con la vida. También la dictadura militar fue profundamente e institucionalmente corrupta. Pero cuando el fraude amplio comienza el proceso de transformación ideológica, la metamorfosis, el ayornamiento, a partir, por supuesto, de la implosión de la Unión Soviética, y se convierte en un partido más de los partidos del nuevo orden mundial o de los partidos que gobiernan en favor de las corporaciones, que esa es la esencia de los partidos políticos del nuevo orden mundial, nos quedamos sin esa fuerza política que ejercía control y fiscalización. Y con los partidos tradicionales y con el propio partido independiente, comparten su gestión, comparten los amos. Es decir, la plutocracia internacional, la red de corporaciones dueñas del mundo, son los amos de estos partidos. Y en ese caso, entonces,
cuando el fraude amplio se adecua a las exigencias de esas corporaciones, que son ontológicamente delictivas, comienza un proceso de envilecimiento institucionalizado y generalizado de la corrupción en el país. Nosotros tenemos que marcar una diferencia con Brasil y Argentina. Y es que en ese sentido el fraude amplio fue más inteligente, organizado prácticamente como una asociación para delinquir, y voy a ser enfático en este tema, porque prácticamente debo ser el único abogado del país que dice esto. El fraude amplio no es una fuerza política. El fraude amplio es una organización para delinquir. ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? Porque cuando usted tiene una reiteración metodológica de hechos ontológicamente criminales, usted puede advertir y puede aseverar que existe entonces un objetivo, una finalidad que se persigue sistemáticamente ese objetivo. Y si a su vez ese objetivo es de carácter antijurídico, entonces usted tiene los elementos esenciales, estructurales de la asociación para delinquir. ¿Por qué no pasa en Uruguay lo que está pasando en Brasil y en Argentina? Porque el fraude amplio fue más inteligente. Obró proyectándose en el futuro de forma más cauta, de forma, yo diría, más eficiente que lo que obraron las organizaciones de corrupción institucionalizada en los países limítrofes. El fraude amplio logró estructurar una maquinaria de impunidad. Logró copar el sistema de administración de justicia. Por supuesto que lo que yo estoy diciendo es muy grave. Soy consciente de la trascendencia de lo que estoy diciendo. Soy consciente que con esto molesto a muchos magistrados, con los cuales cotidianamente trabajo por mi profesión de abogado, y sobre todo de abogado penalista, porque es en esa justicia precisamente donde había que extremar los cuidados. Y si esos magistrados están molestos conmigo, yo tengo que confesarles que sin transformarse en un tema personal, y sí solamente institucional, yo también estoy muy molesto con el sistema de administración de justicia. Porque la gente se está preguntando, ¿cómo es posible que este profesional, que ya no es un niño, que tiene 58 años, que está en la materia penal desde el 25 de junio de 1980, efectúe tantas denuncias y esas denuncias sean sistemáticamente archivadas? Evidentemente, yo estoy en un proceso de descrédito profesional. La gente tiene derecho a pensar las denuncias de Salle son infundadas. Salle sabe muy poco de derecho penal. A Salle le faltan fundamentos teóricos y prácticos, porque de lo contrario, ¿por qué fracasa tanto en reiteradas oportunidades? ¿Por qué el sistema judicial, Ministerio Público y Poder Judicial sistemáticamente rechaza las denuncias de este hombre? Y por supuesto que ese argumento es el que toman los partidos políticos y fundamentalmente los denunciados. Yo a ello le tengo que contestar, amigos, que el problema no es
la falta de fundamentación teórica o la falta de elementos probatorios en mi denuncia. El problema es que, como lo he dicho en reiteradas oportunidades y también ya en esta locución, el Fraude Amplio se encargó de instalar una maquinaria de impunidad gubernamental. ¿Qué protege esa maquinaria? Protege al funcionario público gobernante corrupto en connivencia con el empresario también corrupto, es decir, que corrompe al funcionario público. Hay un instrumento que es propio del sistema actual, del nuevo orden mundial, de la corporatocracia, de lo que yo llamo la cleptocorporatocracia, es decir, las corporaciones ladronas, las corporaciones que corrompen al funcionario público, que es el de integrarlo al staff directivo, al CEO de las corporaciones. Y entonces ese funcionario está identificado con la marcha económica y financiera, con la ganancia capitalista de la empresa a la cual comienza a formar parte de sus cuadros directivos. Es lo que llamamos el publi-privado, es lo que llamamos la puerta giratoria en el caso de los países desarrollados. Eso se instaló y se profundizó enormemente y paradójicamente con el Fraude Amplio. Es decir, con esa fuerza política que en la década del 70 se presentaba como la fuerza política que traía al hombre nuevo en la política y en la administración pública, al revolucionario, al que ponía por encima de sus intereses personales los intereses del pueblo, de la colectividad, el que tenía una moral especial. ¿Por qué? Porque por encima de los valores materiales estaban los valores experienciales. Esa era la definición. Ese era el elemento emblemático. Y de allí la cantidad de mártires que tiene la izquierda. Pero eso es historia. Eso se transformó. Y hubieron dos agentes fundamentales en esta transformación. Una fue el doctor Tabaré Vázquez y el otro fue el asesor y amigo de Tabaré Vázquez, el doctor Gonzalo Fernández. Para mí estos dos individuos son fundamentales en la historia de la transformación de la izquierda, de esa transformación ideológica, de esa transformación moral, de esa transformación axiológica, de esa transformación ética. Estos dos individuos, uno actual presidente de la República, el otro en su momento en el gobierno del primer gobierno de Vázquez, un ministro polifuncional, por cuanto estuvo al frente de varias carteras. Yo quiero que ustedes recuerden el episodio del encarcelamiento de los hermanos Peirano. Quiero que recuerden que siendo asesor de la presidencia, ejerciendo como secretario de la presidencia, en su momento se produjo todo un inconveniente a nivel de la estructura del Fraude Amplio cuando el doctor Gonzalo Fernández fue escogido por los hermanos Peiranos para realizar la defensa. Allí hubieron desencuentros porque se entendía que había una incompatibilidad, no solamente política, no solamente ideológica, no solamente jurídica, sino también fundamentalmente un tema ético, un tema moral. No tomó la defensa directamente de los hermanos Peirano, pero su estudio jurídico, por intermedio de su compañera o esposa, la doctora Salón, se defendió a otro
imputado en la causa. A su vez, teniendo esa situación procesal tan especial, su estudio jurídico involucrado con la causa de los Peirano, impulsó un proyecto de ley y utilizó al senador Abreu para introducir ese proyecto de ley por el cual se anulaba, se extinguía, desaparecía el delito por el cual había sido procesado, uno de los delitos por los cuales había sido procesado los hermanos Peirano. Fue la famosa gauchada que le realiza el Partido Nacional y precisamente el senador Abreu. La ley sale, se extingue el delito previsto en la ley de sociedades anónimas. La defensa que llevan adelante en su estudio pide la anulación del proceso para ese imputado, que no era Peirano, que era otro, pero que naturalmente si se producía dicha anulación para ese imputado, iba a aprovechar esa situación procesal también los Peirano. Y tienen éxito parcial, porque si bien se desestima en primera instancia, en segunda instancia, un tribunal de apelaciones hace lugar a la anulación en una sentencia que yo llamé en su momento sentencia salvaje. ¿Por qué? Porque lisa y llanamente ya había habido una acusación fiscal que había imputado otros delitos y por lo tanto la anulación de aquel primer delito imputado en la etapa de el sumario, cuando se abre el sumario con la imputación primaria, que es absolutamente provisoria, que no causa estado, que es mutable, ya había prácticamente desaparecido del proceso y eran otros los delitos que estaban vigentes e imputados, y específicamente por los cuales acusaba el Ministerio Público. Esa sentencia salvaje desde el punto de vista técnico, pero muy provechosa desde el punto de vista político para el doctor Gonzalo Fernández, fue finalmente casada, es decir, revocada por la Suprema Corte de Justicia. Nosotros, en función de todos estos elementos, interpusimos una denuncia penal que atrapaba a todos los que habían intervenido en este tema. Y vean cuán amplia era esa denuncia en la medida que estábamos hablando de quien impulsó el proyecto de ley, quien votó el proyecto de ley, quien promulgó el proyecto de ley y quien falló en función de ese proyecto de ley que terminó siendo ley. Es decir, que falló en función de esa ley. Ustedes dirán, pero doctor Salle, entonces usted denunció a particulares, denunció a legisladores, denunció a presidente, denunció a ministros del Poder Judicial. Sí, efectivamente. Yo denuncié una suerte de conspiración institucional. Y el estudio del expediente y las declaraciones de Margarita Perkovich, senadora, cuando sale a la prensa y dice, aquí no hay inocentes, y por lo tanto, a contrario sensu, aquí hay culpables, era motivo sobrado para que se produjera procesamiento en este caso. ¿Por qué he hecho hincapié en este tema histórico? Porque es un caso emblemático de cómo funciona el sistema judicial uruguayo convertido en maquinaria de impunidad gubernamental empresarial. Señores, tenemos en el Uruguay una administración de justicia, tenemos un ministerio público y un poder judicial que demoró 5 años en llegar a la conclusión que el doctor Salle en su denuncia en el año 2007 establecía al endilgarle a los directores de Pluna, a gobernantes y a privados una estafa, un fraude
contra el gobierno, contra el pueblo uruguayo en el caso Pluna. Pasaron 5 años para que una jueza y un fiscal de crimen organizado entendiera que había una estafa cometida por 4 privados. Y fíjense, amigos, lo distorsionado del sistema judicial uruguayo. Hoy tengo audiencia, hoy me cruzo con fiscales, me cruzo con jueces. No es fácil mantener este discurso. Hay que estar muy seguro. Tan seguro que invito al debate. Tan seguro que aquel que se sienta tocado, juez, fiscal, legislador, presidente, lo invito al debate. Lo invito a que me diga que estoy mintiendo. Mire, Sayo, usted es un difamador. Usted es un mentiroso. Yo lo invito. Le doy micrófonos acá. Traemos el expediente, mamotrético, por cierto, al que estoy haciendo referencia. Después traemos otros muchos tenemos que traer. Podemos llenar esta pieza de los estudios de Radio Fénix con los antecedentes que traería para fundamentar estas imputaciones. Les decía que, sin perjuicio de ese debate, hay muchos más casos de esta naturaleza. Nosotros estábamos hablando del caso de Pluna. En el caso de Pluna yo les decía que Campiani, Hirsch y los otros, que no me acuerdo el nombre, fueron tan inteligentes que lograron inducir en error, de eso se trata la estafa, inducir en error a una persona, que indujeron en error a toda la jurídica de la Presidencia de la República, a toda la jurídica del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a toda la jurídica de Pluna, a toda la jurídica de Economía y Finanzas, a todos los ministros, a todos los subsecretarios, al presidente. Amigos, con la mano en el corazón, ¿ustedes creen que se puede engañar a todas esas personas? ¿No es más sensato? ¿No va más con la razonabilidad, con la lógica de los hechos, con lo cotidiano, pensar que todas esas personas sabían perfectamente bien lo que se estaba haciendo con Pluna? ¿Acaso ustedes me van a decir que Astori y Tabaré Vázquez en su primer gobierno, cuando eligen a dedo a los socios de Pluna, no sabían que estaban incurriendo en conductas con apariencia delictiva, criminal? Elegir a dedo, así como Almagro y Mujica eligieron a dedo a Aire Fresco, me van a decir que ignoran que están salteándose normas jurídicas de derecho público que defienden la transparencia, la cristalinidad y regularidad del manejo del dinero del pueblo. Ustedes me van a decir que cuando el legislador crea Gas de Sayago con dinero de ustedes y se lo entrega a Marta Jara para que Marta Jara, como si fuera su propio dinero, obrara como se le venga en ganas, prácticamente sin control, ¿no sabía el legislador blanco, el legislador colorado y el legislador fraudeamplista que estaban obrando contra los intereses del pueblo al legislar de esa manera? Una legislación criminal, una legislación que favorece, facilita, viabiliza el mal manejo de los dineros públicos, como es la regasificadora. ¿Saben cuánto hace que Salle denunció la regasificadora? 3 años y medio. ¿A ustedes les parece que cuando el intendente Botana de Cerro Largo compra una máquina en un remate en Estados Unidos y lo pone con dinero de la intendencia de Cerro Largo, la pone a nombre de Álvarez? Es decir, dinero del Estado y título de propiedad a nombre de un privado, ¿no está cometiendo delito? Hace 4 años y medio que juez de Cerro Largo y fiscal de Cerro Largo no se animan a dictar resolución en este caso.
el burro, el imbécil, el infundamentado es el doctor Salle. Ustedes tienen derecho a pensar de que sí. Ustedes tienen derecho a pensar, este muchacho es un burro. Este viejo, mejor que este muchacho. Este viejo es un burro. Este viejo pasó por la facultad, pero la facultad no pasó por él. Este viejo estuvo desde el año 80 hasta la fecha en el poder, en la vida judicial del país y no aprendió nada. Tienen derecho a pensar eso. Ahora, yo desafío a que me digan que las cosas no son como yo digo. A que me digan que la compra de la máquina de botana no fue hecha con dinero de la intendencia y que se puso a nombre de Álvarez. A que me digan que la regasificadora es fruto de una legislación por la cual los legisladores, con dinero de UTE y con dinero de ANCAP, se lo entregaron a una persona jurídica privada para que manejara a como diera lugar ese dinero. Yo desafío a que me digan que Fripur no se benefició con préstamos del Banco República en cerca de 35 millones de dólares y que hoy la garantía, si se fuera a convertir, no alcanza a cubrir ni un 20% de esos préstamos. Amigos, vamos a una pausa y retomamos. Todos los días a las